IADA. En el Instituto de Alta Dirección Anáhuac, trabajamos para construir un México más fuerte, impulsando a quienes lideran el cambio. Este año consolidamos alianzas estratégicas con expertos en empresas familiares, desarrollo de consejeros y alta dirección. Nuestra comunidad crece gracias a programas y cursos diseñados para transformar el liderazgo. CDC, AMCG, el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales, RC Forum, Lumen Institute, Mentor Praxis y Vistage. Además, abrimos nuestras puertas a través de webinars y eventos presenciales, manteniéndonos siempre cercanos a quienes confían en nosotros para seguir su proceso de crecimiento personal y profesional, con más de 3,900 participantes. Un año de logros, participando en eventos relevantes para nuestra comunidad, como la comida de los 300 líderes más importantes de México y el torneo de golf del 60 aniversario de la Universidad Anáhuac. Hoy, a un año de nuestro nacimiento, celebramos los logros alcanzados y miramos hacia adelante con visión y propósito. Porque en IADA creemos que los logros han sido muchos, pero el futuro se construye cada día. IADA, construyendo el futuro. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Carlos del Real, director comercial del Instituto de Alta Dirección de la Universidad Anáhuac. Mil gracias a todos los que nos acompañan en esta plática, que nos hará el favor de dirigir Mireia Ginebra, especialista en el tema de empresas familiares. Esta plática es parte del programa que estamos haciendo de dirigir la empresa familiar, sucesión y gobierno, que tendremos del 1 al 3 de abril en el campo de la Universidad Anáhuac, Campus Norte. Como saben, en este año que llevamos en el Instituto de Alta Dirección de la Universidad Anáhuac, trabajamos en 3 estructuras. Una es empresas familiares, con quien trabajamos con CDC, que son expertos con más de 20 años en temas de empresas familiares. Trabajamos el tema de gobierno corporativo y también trabajamos el tema de High Potential y futuros líderes. En este programa que tendremos del 1 al 3 de abril en la Universidad Anáhuac, aparte del curso que se dará durante estas 3 horas, se verán 11 módulos, en el cual destacan el método del caso, el sistema familiar, el modelo de los 3 círculos geométricos, dirigir el crecimiento empresarial, permanencia empresarial y trascendencia familiar, principios, valores y cultura de la familiar. El cuarto módulo es dirigir la empresa familiar entre hermanos y primos y cómo mediar conflictos entre la familia. El quinto tema es filosofía, propósito, visión y misión empresarial y familiar, comunicación. El sexto es el acuerdo protocolo familiar, coloquio de una familia empresaria. El séptimo es institucionalización, fórmula de gobierno exitosa y dirección, principios del gobierno corporativo. El octavo es sucesión directiva, accionaria y emocional, testamento, herencia y legado. El noveno es las nuevas generaciones, el sentido de oportunidad. El décimo es gestión patrimonial familiar. Y el onceavo es la oficina familiar, cohesión y alineación familiar. Como saben, este es un programa muy importante para nosotros como universidad, como CDC, ya que menos del 90% de las empresas logran pasar la tercera generación, por lo cual creemos que es un gran reto y un gran área de oportunidad poder trabajar en fomentar la empresa familiar y poder cuidar a las familias. Si me lo permiten, leeré la semblanza de Mireia. Mireia tiene estudios de economía y administración en la Universidad de Barcelona.
tiene un MBA por el IPADE y también estudió la maestría en Ciencias de la Familia del Instituto Juan Pablo II de la Universidad de Anáhuac. Lo ha complementado con diplomados en tanatología, logoterapia, orientación familiar. Tiene una gran experiencia en marketing y ha sido subdirectora comercial y fue subdirectora comercial en Mexicana. Actualmente es consultora de grandes temas, marketing del cliente, user experience, conocer al cliente para retenerlo y protocolo familiar o carta magna. Su misión es ayudar a las familias a asegurar la continuidad de la empresa familiar y el bien de la familia en el largo plazo. En este tema colaboró con el doctor John Ginebra y participó en la creación de su libro Las empresas familiares, su dirección y su continuidad. Ginebra, mil gracias por regalarnos este espacio y podernos platicar este tema tan interesante. Muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Vamos a empezar con el tema de hoy. El tema es asegurando déjame buscar la pantalla. Aquí está. Ay, no. A ver. Hola Ivette, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Ay, Carlos, perdóname, no te había visto. Estoy teniendo problemas con esto. Em, no, a ver. En la parte de abajo viene compartir y si ya tiene abierto el Sí, PowerPoint. lo estoy buscando, pero a ver. Mm, espérame. Es que el que no me aparece es el compartir. Am, no me aparece la opción de compartir pantalla. ¿Se la quieres mandar a JJ y que él la presente? Déjame cerrar todo porque, a ver, Hace ratito estuvimos haciendo pruebas y se veía muy bien, pero bueno, la ley de a ver, Murphy, no pasa nada. espérame, otra vez va de nuevo. Mm, Ahí te ves tú. Ahí está. ¿Ya Perfecto. está? Sí, Ahí se ve, sale un Bien. anuncio de Office. Si lo puedes cerrar. Perfecto. Ahí está. Ahí está, perfecto. Súper bien, Ok. Mireia. ¿Ya me ven todos? Todo Sí, bien. se ve perfecto, Mireia, Sí, gracias. gracias. Ok, gracias a ustedes por la paciencia. Bueno, esta plática va a durar más o menos 45 o 50 minutos. Si en medio alguien quiere hacer una pregunta, pues nada más levanta y le quita. Y no sé si le quitas le abres el micrófono. Sí, ellos pueden hablar, sin ningún problema. Listo, Mireia. Mire, Creo que es su conexión a internet. Sí, ya. Creo que ahorita se conecta nuevamente. sí, sí. Una disculpa a todos. Listo, ya está de nuevo.
¿Ven la presentación? No, maestra, creo que la sacó. Si gusta compartir nuevamente, por favor. Voy otra vez. ¿Ya? Correcto, listo. Bueno, ¿listo? ¿Ya? Sí, adelante, adelante, maestra. Ok. Pues, como decía Carlos del Real, vamos a tener un seminario en abril precisamente porque hay una preocupación sobre que el 10% de las empresas familiares llegan a la tercera generación. Entonces, primero tenemos que contar un poco qué es eso de empresa familiar. Entonces, la empresa propiedad, la gestión pertenece a una familia o que está muy influenciada por los intereses de los miembros de una familia. Entonces, no quiere decir que solo las empresas cuyo capital está 100% en propiedad de una familia son empresas familiares, sino cualquier otra empresa en la que haya una familia que sea la que más empresa, ¿sí? Y cuando hablamos de generaciones, uno diría, bueno, ¿qué es eso de las generaciones? Bueno, ahora esto no fluye, no me está cambiando a la siguiente. Voy a seguir. Le llamamos generación cuando pasado madre tiene hijos, los hijos se incorporan a esa empresa. No solo porque se incorporen se llama que la empresa está en la segunda generación, se llama que entra de lleno a la segunda generación cuando esa generación es la que, a ver, otra vez. Maestra, yo creo que si deja temporalmente de compartir el video, su video probablemente le dé más ancho de banda para la Por presentación. Dios. Entiendo, JJ, que si a Mireia no apaga la cámara, podría correr la Correcto. presentación y se podría ir su voz bien, ¿no? Es correcto. Es que te oyes cortada, Mireia. Puedo tratar de cambiarme de lugar si me dan un Sí, minuto. claro. Me dan un minuto. A ver, no sé si aquí ya me ven, me oyen. ¿Puedo borrar mi cámara? Sí, mucho mejor, Mireia. Ok, ¿puedo borrar mi cámara? Si gusta, probamos con la presentación y su cámara. A Probablemente ver, en esta otra conexión esté más estable. a ver. Bueno, los que nos están escuchando siguen ahí. Todo bien, hasta aquí estamos. Muchísimas gracias por la paciencia, ¿eh?
Entonces, bueno, como les decía, primero tenemos que tener claro que es una empresa familiar. Luego tenemos que saber qué es la primera generación, la segunda y la tercera. También les decía que cuando la segunda generación toma el mando, no solo se incorpora, es cuando se dice que una empresa, una compañía ha pasado a segunda generación. Y lo mismo sucede cuando entran los nietos. No basta con que los nietos estén entrando a trabajar en la empresa, sino que ya hace falta que la generación anterior se retire. A lo mejor puede quedarse alguno de los anteriores en la presidencia, pero ya la tercera generación está de lleno tomando decisiones. Eso es cuando se dice que la empresa está entrando a la tercera generación. Entonces, yo quería ver en perspectiva eso que decimos de que desgraciadamente solo el 30% de las empresas familiares llegan a segunda generación y solo, según donde consultes, entre el 10 y el 15 llega a la tercera. Bueno, pues la verdad de la historia es que la situación es mucho más favorable para las empresas familiares que para las que no lo son. Por datos estadísticos se sabe que de cada 10 empresas hay 7 de cada 10 empresas que empiezan o de compañías que empiezan, hay 7 que no llegan a los 5 años. Entonces, eso quiere decir que solo hay 3 que sí llegan a los 5 años, ¿no? Entonces, estamos hablando de empresas en general. Bueno, pues si esto lo pasamos a 100, resulta que de cada 100 empresas solo hay 30 en general que llegan a los 5 años, que llegan a los 10, se dice que hay entre 20 y 25. Ya si consiguen superar todo y llegan a los 20 años, solo llegan 10. Dicen de cada 100 empresas que se fundan o que se intentan arrancar negocios, solo 10 cumplen los 20 años. Y cuando llegan a los 30, pues hay que hacer fiesta nacional porque en realidad solo hay 5 de las 100 que empezaron que llegan a cumplir los 30 años. Eso es para las empresas en general. Ahora resulta que yo traduje esto a lo que son generaciones y hice una regla de dedo, cada quien podemos cambiarla, no es arbitrario, al revés es arbitrario. Entonces dije, bueno, supongamos que la primera generación empieza cuando hay un único dueño y fundador y supongamos que esta persona tiene 30 años, ¿no? Entonces, a los 30 años arranca la empresa. ¿Cuánto puede estar él al frente de la empresa? Pues yo creo que como mínimo hasta que tenga 60, si Dios quiere, ¿no? Entonces vemos que la primera generación abarca desde que el fundador tiene 30 años hasta que cumple 60. También hice otro supuesto, que es el fundador inicia su empresa y tiene un hijo. Como saben, se dice siempre que todas las personas tenemos que escribir un libro, tenemos que plantar un árbol, ¿no? Y tener un hijo. Bueno, pues aquí lo podríamos cambiar por fundar una empresa, tener un hijo y que cada quien elija si quiere el árbol o el libro, ¿no? Entonces, el supuesto es que en el mismo año el fundador arranca su empresa a los 30 años y tiene un hijo. Entonces, claro, cuando él llega a los 60, pues sus hijos tendrán 25 o 30 años. Posiblemente a esa edad ya se han incorporado a la empresa, pero a lo mejor no les han dejado tomar la dirección. Eso puede pasar en la siguiente década, cuando ya el fundador está entre 60 y 70, ahí sí deja que los hijos entren a tomar el mando de la empresa. Y lo mismo les va a pasar a ellos. Ellos entrarán a tomar el mando cuando tienen 35 o 40 y llegará un momento que tendrán 60
Y si a su vez se ha cumplido mi regla de dedo, de que cuando ellos tienen 30 tienen un hijo, pues sus hijos tendrán 30 años y es cuando entran los nietos. Entonces, si veis aquí la gráfica, resulta que la primera generación de una empresa familiar llega a los 30 años de sobrevivencia, cuando para cualquier empresa normal nada más llegarían 5, ¿no? Pues se dice, llega perfectamente esta primera generación y solo 30 llegan a la segunda, pero estas 30 son muchísimo más que las 5 de arriba. Y luego cuando llegan a la tercera ya son entre el 10 y el 15%. La tercera generación, fíjense, estamos hablando de que la empresa tiene más de 60 años y ha superado pues cualquier tipo de eventualidades en medio. Entonces, lo que me dice a mí esto es que no es una desgracia de cuando decimos es que solo el 15% de las empresas familiares llegan a la tercera generación. Yo digo, pero qué maravilla de las maravillas, que el 15% de las empresas familiares llega a tercera generación. Estamos hablando de empresas, de compañías que sobrevivieron durante más de 60 años, lo cual es una cosa absolutamente increíble comparado con el promedio de una empresa normal que no sea familiar. Y ahora la pregunta, igual siguiendo con el comparativo, es ¿por qué no sobreviven las empresas? ¿Por qué no sobreviven las empresas en general? ¿O por qué se mueren las empresas familiares? Y pues la literatura nos dice, bueno, pues las empresas en general se mueren primero por mala gestión financiera. No consiguen fondos, no saben manejarlos, pierden el tema del flujo de caja, lo que sea. ¿Y qué pasa con las empresas familiares? Bueno, pues lo mismo. Resulta que la mala gestión financiera es uno de los temas por los que las empresas familiares se mueren. ¿Por qué otra razón no sobreviven? Porque hay una falta de adaptación al mercado, hay cambio de tendencias de consumo. Oh, sorpresa para las empresas familiares cuando hay estudios muy sesudos que dicen ¿por qué las empresas familiares no perduran? Porque no se adaptan al mercado, porque el mercado va por un lado y ellas se van por otro, porque resulta que hace unos años la gente usaba zapatos, bueno, ahora también, pero se usaban más zapatos y ahora resulta que todo el mundo lleva tenis, porque resulta que hace muchísimos años íbamos al Blockbuster a sacar películas y ahora todo el mundo las ve en sus aplicaciones. O sea, la empresa que no se da cuenta de que hay cambios y que los tiene que seguir y que se tiene que adelantar a sus clientes, pues no va a sobrevivir. Entonces, da igual si es una empresa cualquiera o si es una empresa familiar. Yo diría que todos somos igual de, válgame, déjenme la expresión, de tarugos, unos más y otros menos, pero da igual si eres familiar o no, ¿no? Al final, lo que te falta es la visión. Hay problemas de administración, hay problemas de fuerte competencia, y en el caso de las empresas familiares dicen, una de las razones por la que la empresa familiar no sobrevive es la competencia. Dices, y entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, la baja innovación es otra, pero es otra tanto si eres familiar como si no. La diferencia real viene en estos puntos de aquí, que son a todos los problemas que puede tener una empresa normal, hay que sumarle los problemas por ser estrictamente familiar, que son falta de profesionalización, que son posibles conflictos familiares y falta de una sucesión planificada. Tenemos que tener muy claros que estos son los 3 puntos específicos, porque luego hay empresas familiares que no perduran y decimos, no, es que pues se llevaban mal las cuentas y es que no innovaban. Bueno, entonces murieron como mueren todos, no murieron por ser específicamente familiares. Esto para que entendamos que tenemos que estar al pendiente de nuestra empresa
con todas las herramientas y todo el trabajo que se pone en cualquier otra empresa normal. Nada más que tenemos que poner el ojo en tratar de solventar aquellos problemas o dificultades que nos pueden venir específicamente por el tema familiar. Entonces, ¿qué hacen las empresas que sí sobreviven 20, 30 o 40 años? Pues todas ellas tienen una estrategia muy clara de crecimiento, saben a dónde quieren ir, se están constantemente reinventando, tienen una buena estructura y diversifican los ingresos, expanden el mercado, buscan dónde más ir, buscan a dónde más vender y eso para las empresas familiares es lo mismo. Nada más que tienen que sumarle, que tienen que tener un plan de sucesión y un plan de continuidad muy claro. Entonces, si tienen todas las demás actividades y además un plan de sucesión muy claro, eso hace que sobrevivan 20, 30 o 40 años. En México tenemos una colección de empresas familiares que sí han sobrevivido. Aquí en la pantalla hay unas cuantas. Está Carso, La Costeña, Bimbo, Deblin, Grisi, Televisa. Estas son las más conocidas, pero hay muchísimas otras que no están en esta pantalla, que a lo mejor son más pequeñas, son más famosas, pero que de todas maneras sobreviven sus 20, 30, 40 o 60 años, como hemos visto que pueden sobrevivir en la línea del tiempo, ¿no? Vamos a analizar ahora alguna de estas compañías para ver qué es lo que han hecho y cómo han llegado a donde están ahora. Por ejemplo, aquí tenemos a Grupo Urrea. Grupo Urrea tiene más de 100 años. Tiene más de 100 años. Tienen, ay, perdón, ya me fui. Tiene más de 100 años. Tiene 2 grandes divisiones. Están en 15 países. Tienen 6 marcas y 3.000 colaboradores. Y uno se pregunta, ¿y cómo llegó Urrea a estar donde está? La historia empieza con el del bigote de la foto, que se llama William B. Carroll. William B. Carroll era americano y vino a México por temas del ferrocarril. Había que expandir el ferrocarril, era en 1907, parecía que tal, entonces lo mandaron aquí los de su empresa a ver asuntos relacionados con el ferrocarril. Y entonces él empezó a visitar, empezó a recorrer el país y descubrió las haciendas. Le gustaron muchísimo las haciendas, pero además de las haciendas, pues le gustó mucho una hacendada. Y acabó casándose con la hacendada en cuestión. Y él comenta, o en su historia se cuenta, que su pregunta fue cuando fue a visitar a la hacendada a su casa. Dice, es una hacienda enorme, es una hacienda preciosa. Tiene 15 habitaciones, pero tiene un solo baño. Entonces, él vio ahí una grandísima oportunidad para empezar a desarrollar y atraer al país todo tipo de insumos relacionados con el baño. Y montó una importadora de productos para baño en 1907 que la llamó Válvulas Carroll. Él arranca con el negocio de las válvulas y se incorpora a trabajar con él su yerno. Es muy importante el tema del yerno,
porque ya lo veréis en el seminario, siempre hacemos bromas con el yerno, porque si algo puede ser un problema en una empresa, siempre decimos, es que es el yerno. Bueno, pues aquí no pasó así. Aquí, en realidad, el yerno es el que salva la situación, porque resulta que William Carroll se muere y toma el negocio su yerno, que se llama Raúl Urrea Avilés. Y esto sucede en 1942. El yerno ya había estado trabajando con él, pero como decíamos antes, no llevaba la dirección hasta que se muere el señor, y entonces pues él estaba casado con la hija y entra con el tema de manejar la dirección. Entonces él va avanzando, empiezan a traer, se dedican a todo el tema de válvulas, llaves, bombas, y va haciendo crecer el negocio. Y en 1965, si os fijáis aquí, los números más o menos cuadran, es cuando la empresa lleva 30 años, entran sus hijos al negocio. Entran 4, que son Guillermo, Alfonso, Juan Carlos y Jesús Carlos. Entonces, en 1965, Guillermo toma la presidencia, Alfonso toma la vicepresidencia y además en ese momento empiezan a una división, abren ya la segunda división, que es la división de herramientas. Entonces Alfonso entra como vicepresidente y se hace cargo de la división de herramientas. En 1994, Jesús Carlos era el director general. Y cuentan que era diciembre del 94 y llama a su hijo, que se llamaba Raúl. Luego llama también a que por aquel entonces tenía 26 años. Le habla también a Juan Carlos Ramírez Urrea, que era un sobrino que tenía 31 años, que ya estaban trabajando en la empresa. Y les dice, bueno, como ya lo hemos platicado, pues a partir de este momento, ustedes toman la dirección del grupo, nosotros nos retiramos y Guillermo se queda como presidente. Era un puesto para el que los muchachos de verdad se habían esforzado mucho y tenían ganas de afrontar ese reto. Y lo que esperaban que fuera una sucesión tersa y tranquila, porque ellos conocían la empresa, estaban en relación con los tíos iban a seguir echando un ojo y estaban ahí para ellos, pues son recibidos con la crisis del 95 y pues pobres porque dicen que fue una situación espantosa, fueron unos años muy, muy, muy malos. Bajaron la producción un 70%, tuvieron que cerrar empresas, tuvieron que despedir gente. Lo recuerdan ahora sí que con terror, esa época. Don Guillermo explica por qué pudieron hacer frente a esa situación. Dice, nunca abusamos del crédito. Y eso fue lo que nos salvó en ese momento. Otras empresas no lo resistieron. Y al contrario, cuando habla de la apertura que tuvo México un tiempo después, dice que eso fue lo que le salvó, lo que salvó a la empresa. Dice, nuestra empresa manejaba casi 100% de su producción a nivel nacional y con la apertura tuvimos la opción de salir al mundo y vender en todas partes e incorporar y desarrollar tecnologías, tendencias, nuevos productos e innovar en el mercado.
eso fue lo que hizo que Urrea pudiera salir adelante y que libró la primera generación, la segunda generación y hoy ya está en la tercera generación. Yo cuento la tercera desde que se incorpora Raúl. Hay gente que lo cuenta desde que se abrió con William Carroll, ¿no? En este caso, pues sí, vamos por la tercera generación. Y contrario a lo que se recomienda muchas veces, el tema de institucionalizar, Urrea sigue teniendo a todos los puestos directivos son de la familia, todos son familiares. Yo aquí quiero hacer una distinción entre institucionalizar y profesionalizar. Muchas veces se dice, para salvar a la empresa familiar lo que hay que hacer es institucionalizarla, que lo que están diciendo es desfamiliarizarla. Yo no puedo estar más en desacuerdo con eso. Lo que hay que hacer con la empresa familiar es profesionalizar a la familia. Ya una vez esté la familia profesionalizada, verá si trabaja con familiares dentro o va a buscar talento externo. Pero en realidad eso no tiene por qué perjudicar, como vemos en este caso, ¿no? Urrea es una de las familias más conocidas en Guadalajara y su patriarca, que sigue siendo Guillermo Urrea, nunca ha querido tocar el tema de por qué no hay mujeres. No hay ninguna mujer de la familia incorporada a la dirección, ¿no? Pero lo que sí ha comentado es por qué han llegado a la tercera generación y cómo han sobrevivido todos estos años teniendo una buena relación entre ellos. Si nos fijamos, en la segunda generación sí son hermanos, los 4 son hermanos, pero en la tercera ya no. En la tercera, los que están trabajando juntos son primos. Y las cosas ahí ya podrían empezar a no fluir tan bien. Y lo que dice Guillermo es, tenemos un organigrama bien definido y reglas del juego muy claras. Si tú quieres un puesto, te lo tienes que ganar, seas familiar o no. Tienes que hacer los méritos necesarios. Eso nos ha permitido tener la persona más capaz en cada cargo. Entonces aquí lo que nos están diciendo es, tenemos unas reglas que todos conocen, no hay favoritismos, el más capaz será el que ocupará el cargo. Y para definir el más capaz, supongo que es años que lleva en la empresa, qué resultados ha tenido a medida que esa persona ha ido tomando diferentes responsabilidades dentro de la empresa. Hoy el director general es Juan Carlos Ramírez Urrea y, él dice que son una empresa que la tenencia accionaria es familiar, pero que la gestión y la administración es profesional. Profesional no porque haya gente, no porque haya externos dirigiendo la empresa, sino porque ellos, que son familiares, se comportan 100% como profesionales. Entonces, esto es lo que vemos en el caso de Urrea, que como les decía, pues ya son más de 100 años, entonces por supuesto que es una de las empresas familiares que ha logrado sobrevivir y pues también dicen que quieren sobrevivir otros 100 años, ¿no? A ver cómo se portan las siguientes generaciones. Otro caso que tenemos es el de Devlin. Este es un poco más ligero en el sentido de que no hay tanta familia dentro. Empieza igual con un fundador que se llamaba Frank. Frank era médico y pues la verdad es que siempre las cosas pasan por la misma razón. Él estaba trabajando en Estados Unidos, en El Paso, Texas, y conoce a Gloria Rita Gómez. Y pues el amor es el amor y acaba casándose con Gloria Rita Gómez. Y se van a vivir a Ciudad Juárez, Chihuahua.
y en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1936, instalan un servicio de óptica en su casa. Así es como empiezan la mayoría de las empresas, ¿no? Haciendo el negocio en el garage de la casa o en la sala de la casa. En 1943 es cuando Frank pone su primer local y sigue adelante. En 1958 es muy interesante porque hace una asociación con Sears y empiezan a atender la parte de óptica dentro de Sears. Y eso le sirve a él muchísimo para crecer. En esos años entra a trabajar con Frank, su hijo, que también se llama Frank y es el de la foto. Entonces Frank entra en 1961. Bueno, él entra a trabajar antes, pero en 1961 su padre se muere y él se queda al frente del negocio. Y es con él cuando empieza una expansión muy fuerte y entonces Devlin empieza a abrir sucursales en Monterrey, en San Luis Potosí, en Puebla, en Veracruz, y en 1963 abren ya Ciudad de México. En los 80 ya empiezan a fabricar sus propios lentes de contacto, empiezan a fabricar su propio equipo médico y esto ya hacen un acuerdo con el Hospital Ángeles para empezar a atender allí temas de láser. ¿Por qué les digo esto? Porque otra vez vemos el mismo caso que Urrea. Empiezan muy pequeño un negocio, pues eso, en cualquier lado, y empieza innovación, 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 asociación. Son gente muy tirada para adelante, pero con una gran visión, que buscan grandes mercados, que buscan innovación, abrir lugares, abrir países. Y esto es una característica muy fuerte para precisamente que se conserve la empresa familiar. Hoy, bueno, por aquí en los 80 entran dos hijos que son Patrick y Jesse. En este caso, ellos son hermanos, son hijos de Frank y hoy ya están entrando a la cuarta generación. En la cuarta generación ya son tres, son Melanie, Gilbert y Jessica. Ellos ya no son hermanos, ellos son primos. Entonces habrá que ver cómo se reorganizan y cómo se estructuran dentro de la empresa. Así como Urrea lo ha sabido hacer muy bien ya desde bastantes décadas anteriores, en el caso de Devlin lo está haciendo ahora. Y pues Devlin todavía no llega a los 100, pero ya tiene más de 80 años. Y el dato es bastante apabullante cuando te dicen que atienden 200.000 clientes al mes. Entonces, otra vez demuestra cómo la fuerza de una sola persona con capacidad de asociación, con capacidad de innovación y esforzándose por expandir la empresa, sigue perdurando a través de los años. El siguiente caso que les quiero platicar es el de Chedraui. Chedraui es un caso un poco diferente, ahora veremos por qué es diferente. El principio es el mismo de todos, pues empieza Lázaro Chedraui y abre una tiendita en 1920 que llama el puerto de Beirut, como para dar reconocimiento a sus raíces. Y lo abre en Jalapa. Lo abre en Jalapa y aquí transcurre, como podéis ver, lo que yo llamo la primera generación. Desde el 1920
más o menos hasta el 1950. En 1960-61 ya se pasa el mando a la segunda generación, que es Antonio Chedraui Karam. El caso de Antonio Chedraui es muy, yo diría que emotivo, porque él empieza a trabajar con su papá cuando tenía 13 años. Hoy es algo que sería absolutamente impensable, pero si estamos hablando y pensando en los años 40, 50, pues sí, supongo que el niño iría a la escuela, pero todo estaba muy cerca, los niños caminaban solos por la calle, entonces Antonio Chedraui Karam empieza a trabajar con su papá a los 13 años. Lo que llama la atención es que Lázaro y Ana tienen más hijos, además de Antonio, pero en cambio de los otros no parece que haya mayor interés, porque ellos fueron 6 y el que se incorpora al negocio de lleno es Antonio. ¿Qué pasó con los otros 5? Bueno, pues de los otros 5 creo que 3 eran mujeres. Y en los años 40, 50, 60, pues las mujeres no contaban y al otro hermano pues igual no le interesó tanto, ¿no? El caso es que Antonio Chedraui Karam se casa con Estela y tiene 5 hijos, 3 mujeres y 2 hombres. Y en este caso son los dos hombres los que se incorporan a la empresa, que son Antonio y Alfredo Chedraui Obeso. Ellos se incorporan por ahí del año 83, más o menos. Lo que había pasado en esos años con Chedraui es que dejaron la tiendita de telas que tenía el padre, empiezan a incursionar en una tienda de ropa donde tenían, no solo vendían telas, sino telas, ropa, mercería, pero en 1970 abren un autoservicio. Fue como poner la primera piedra y lo abren en Jalapa. A partir de ahí, lo fuerte de Chedraui han sido precisamente los autoservicios y incorporar este tipo de tiendas a muchísimos puntos del país. De hecho, tienen en el año 83, incursionan en una, sería como un almacén donde tienen, que se llamó Almacenes Gala, en tema de ropa, moda, pero finalmente se lo venden a Liverpool para dedicarse de lleno a lo suyo, que son los autoservicios. Entonces se incorporan los 2 hermanos, que son Antonio y Alfredo Chedraui Obeso. En 1995, ahí es una situación muy curiosa, porque ellos 2 son hermanos. El que se queda con la presidencia o el que toma el puesto del presidente es Alfredo, pero en el 95 invitan al hijo de Antonio a que tome la dirección de la empresa. Él ya es 4ª generación, pero esta invitación viene cuando José Antonio Chedraui Eguía tenía 28 años. Entonces, con 28 años le dan la dirección del grupo y se quedan ellos como presidentes, ¿no? Lo cual implica una confianza absoluta en Antonio y más por parte de Alfredo, porque José Antonio era hijo de Antonio, no era hijo de Alfredo. Eso digo es llamativo porque implica que hay acuerdos entre ellos, que han podido trabajar juntos, que están de acuerdo en cómo va a ser la sucesión
a la siguiente generación. Y ya con la dirección de Chedraui Eguía, empieza una carrera por el crecimiento exponencial. En 2005 compran Carrefour, y con lo que incrementan muchísimo el número de tiendas en el país. En 2018 empiezan a comprar autoservicios en Estados Unidos, y hoy Chedraui tiene 367 sucursales en México y 375 en Estados Unidos. Les decía que el caso de la familia Chedraui es un poco diferente porque ellos en 2010 deciden cotizar en bolsa. Eso quiere decir que pierden la propiedad de las acciones, pero lo hacen bien porque meten a la bolsa el 49%, de tal manera que el 51% de las acciones de Chedraui siguen propiedad de la familia. Entonces, en este caso ya vemos que aunque no tengas el 100% de la propiedad, sigues teniendo los cuadros directivos dentro de la familia, aunque hayas cedido o hayas vendido el 49%. Eso en realidad no te ha afectado demasiado, ¿sí? Y bueno, ahora está por ver qué va a pasar de aquí en adelante con si se incorporan los hijos de Chedraui Eguía, qué otros miembros de la familia se van a incorporar, pero lo que sí es cierto es que pues ha llegado a cumplir 100 años desde que Lázaro Chedraui abrió una tiendita en Jalapa, Veracruz, ¿no? Otro caso diferente que quiero comentar sería el de La Costeña, precisamente para dejar un espacio para preguntas y comentarios. A La Costeña sí le ha pasado de todo, y es también otro caso diferente de empresa familiar. La Costeña ya cumplió 100 años, entonces sí le han pasado muchas cosas, pero ha podido sobreponerse, mejor dicho, sobreponerse a esa cantidad de cosas que le han pasado, ¿no? En el caso de La Costeña, empieza igual, con Vicente López Recibes, que es la primera generación. Y él era un muchachito, porque literal era un muchachito que trabajaba en una tienda de abarrotes. Entonces, en esa tendita, él le pidió al dueño a ver si le dejaba vender chiles en vinagre, donde él los ponía en un botecito de cristal y vendía los chiles en vinagre. Así es como cuenta la historia que empezó. Ni siquiera el punto de venta era suyo, pero fue creciendo, a la clientela le gustó los chiles en vinagre, luego ya sumó aceitunas y empezó a sumar otro tipo de cosas, ¿no? Y empieza a crecer la empresa, pone ya una fábrica de encurtidos, y siguiendo con la tónica de que de verdad las empresas familiares tienen una capacidad de innovación y de visión impresionante, es que él en 1937 pone su propia fábrica de latas. No solo se dedica a encurtir y a producir el producto, sino su fábrica de latas. ¿Por qué? Pues porque él debió hacer números y dice, a ver, las latas me cuestan tanto, y a veces hay y a veces no hay. Y resulta que si yo la hago, pues no solo la hago para mí, sino que puedo vender para los demás. Entonces, aunque parezca que vender algún tipo de verdura metido en una lata es algo muy simple, hay muchísima innovación en La Costeña. Primero, cuando él empieza a hacer su propia lata, luego cambia la apertura, pasa al abre fácil, luego cambia el sellado, que en lugar de que fuera creo que era acero, lo sella de otro sistema para que haya menos contaminación. Entonces, hay muchísima investigación detrás de todo lo que es la Costeña. Pero les decía que a La Costeña le pasa de todo porque Vicente igual tiene varios hijos. Tiene 6 hijos
Y bueno, creo que uno se muere y luego hay 4 hombres, 2 mujeres. Y hay uno de los muchachos que empieza a trabajar con él, que es Eugenio López Rodea. Él empieza a trabajar con su padre y parece ser que en 1961 Eugenio deja la empresa de su padre. La razón que da es que no le gusta hacer conservas de verduras y que prefiere hacer conservas, no conservas, podríamos decir que prefiere embotellar fruta y no verduras, ¿no? Y sale y bueno, luego resulta que funda Jumex y hoy Jumex es otra empresa mexicana de gran reconocimiento. Yo que soy bastante mal pensada, pongo a la costeña de ejemplo porque yo sospecho, digo, nadie me lo ha dicho y todo el mundo me va a decir que no, pero yo sospecho que Eugenio López Rodea deja de trabajar con su papá no porque quiera empacar fruta en lugar de empacar verdura, insisto, es mi versión del asunto, sino porque a lo mejor no se acaba de entender muy bien con el papá. ¿Por qué digo eso? Porque si llega un hijo y te dice, oye, papá, si estamos empacando verdura, ¿por qué no empacamos fruta? Pues uno diría, ah, pues sí, suena bien. A ver, ¿por qué no abrimos una división? Tú te quedas al frente de la división. Y no pasa eso, que uno pensaría que es lo que pasaría de manera natural. Él literal sale de la empresa y pone la suya. Eso creo que para el padre sí debió ser a lo mejor un golpe. El caso es que el papá sigue adelante y siguen con la empresa. En 1950 hay un detalle, parece ser que entra otra familia también, por eso que la costeña es diferente. Entra otra familia como socio, se habla de la familia González Nava, que entra a trabajar con Vicente, porque Vicente necesitaba capital, a lo mejor para crecer, pero él está abierto a eso. De hecho, entra la familia, pero la empresa sigue adelante, sigue con su plan de expansión. Y en 1989 llega a la empresa Rafael Celorio, llega como empleado, pero lo quiero señalar porque unos años después Rafael Celorio va a ser nombrado director general. Entonces aquí vemos a una empresa familiar que hoy, después de 100 años, sigue conservando la propiedad accionaria de la empresa, pero que tiene esa apertura de incorporar a un director general externo, que fue Rafael Celorio. Rafael Celorio entra a trabajar en el 89, trabaja muchísimos años en la empresa y en el 2014 lo nombran director general. Y llama la atención porque había familiares trabajando en la empresa. Por ejemplo, está Juan Carlos López Abad, que es nieto de Vicente López, del fundador. Y en cambio no lo nombran director a él. Él acaba siendo responsable de operaciones, es vicepresidente de operaciones. Hoy es vicepresidente de operaciones. Pero en el 2014 recurren a un externo y lo que dicen es, hay que buscar el talento donde esté. Y si el talento, en este caso, residía en Rafael Celorio, pues nombran a Rafael Celorio director general. Hace poco se jubiló, precisamente, creo que fue en diciembre del año pasado, ya se jubiló Rafael Celorio, ya llevaba al frente muchos años y creo que era bien merecido, y se nombró a otro director general externo, que es Alberto Arellano, que se acaba de estrenar ahora en enero del 25.
Entonces, esto lo que nos dice es hay que aprovechar el talento que hay en la familia, pero si el talento no es suficiente o no es adecuado, no hay que tener miedo de contratar o incorporar a la dirección de la empresa a personas externas. Esto es a grandes rasgos lo que pasa en la costeña, en la primera, en la segunda y en la tercera generación, que es en la que están ahora, ¿no? La verdad es que también la costeña ha tenido un crecimiento impresionante. Tiene 3 plantas en México, exporta a 60 países, tiene más de 5.000 colaboradores. Entonces, pues también vuelve a mostrar que cuando hay innovación, cuando hay ganas de trabajar, cuando hay mucho empeño por salir, por buscar nuevos mercados, por buscar nuevas oportunidades, pues el crecimiento está ahí y se puede hacer, ¿no? Yo de todo esto, hay un caso, igual os lo cuento rápido, que es el de Bergkamp. A Bergkamp, pobres, a estos también les pasa todo, porque fundan Bergkamp en 1908. Bergkamp seguro que sabéis cuál es la de instrumentos musicales. Abrieron su primera sucursal en el centro, que es esta de aquí, todavía sigue esa sucursal, sigue siendo de Bergkamp, y los de la derecha son Alfredo y Federico, que son los fundadores. Entonces Federico y Alfredo, digo, pobres les toca todo porque les toca la revolución en 1910, les toca la Primera Guerra Mundial, les toca la Segunda Guerra Mundial y para colmo de males, como ellos eran alemanes, les requisan la empresa y pues ellos la pueden seguir trabajando, pero la empresa ya no es suya y al final consiguen volvérsela a comprar al gobierno. O sea, no lo tuvieron nada fácil, pero siguieron adelante. Federico y Alfredo son hermanos. En la segunda generación, los que se incorporan son Werner y Walter, y Werner y Walter ya no son hermanos, son primos entre ellos, que yo creo que de todas maneras debían ser muy próximos, porque si tus papás trabajan juntos y el negocio es de los dos y ustedes dos llegan a trabajar juntos, también seguramente serían, más que primos, serían casi hermanos, ¿no? Después, más tarde, se incorporan sus hijos, que igual son primos ya, pero son hijos de primos, lo cual podría complicar un poco más la relación. Y hoy están en la tercera generación. Hay 3 que son Thomas, que es gerente de marketing, Ernesto y Gerard. Apenas en el 20 se empezó a incorporar la cuarta generación, que se están incorporando a la empresa. De momento son dos que se están incorporando a la empresa. En el caso de Bergkamp, igual pasaron de tener tiendas, abrieron academias de música, abrieron una sala para conciertos, precisamente para que los que aprendían los alumnos tuvieran donde exhibir sus conocimientos. Y cierro con Bergkamp porque se le preguntó a Tomás, que es el actual gerente de marketing, cómo es que llegaron precisamente a la tercera generación, cómo es que han sobrepasado los 100 años. Y entonces él dice, es que nuestros padres nunca nos exigieron trabajar en el negocio de manera profesional. O sea, no nos pidieron no nos dijeron que teníamos la obligación de seguir. Fue algo totalmente libre. Luego, además, dice, aprendimos a respetar el trabajo de los demás. Aprendimos a no interferir en el trabajo de otro familiar. Tenemos que respetar el espacio y las funciones de cada uno.
Y lo que además señala Thomas es, hace unos años buscamos a un consultor de empresas familiares que nos ayudó a definir cómo íbamos a trabajar en relación a la empresa. Nos ayudó a escribir un protocolo familiar. Dice, tenemos un protocolo familiar desde hace 18 años. Y eso es lo que nos ha ayudado, poniendo reglas muy claras, a poder relacionarnos entre nosotros y poder conservar una buena relación familiar. Esta es la parte de Verkamp que sí ha sido clara y manifiesta en relación a las otras compañías que hemos mencionado hasta ahora. Entonces, yo lo que les diría es, sí se puede llegar a la segunda generación, sí se puede llegar a la tercera, y lo que nos han demostrado es que se puede llegar a la cuarta y a la quinta. ¿Cómo se puede? Pues con mucho trabajo, igual que las demás, adaptándonos al entorno, conociendo al cliente, estando preocupados por invertir, por expandirnos y sobre todo tomando la mejor decisión para la empresa. En cada momento, cuando hay un familiar en la cabeza, como director general de una empresa, a la hora de tomar decisiones es qué es o cuál es la mejor decisión para la empresa en este asunto y tomarla. No es cuál es la mejor decisión para mi familia, sino cuál es la mejor decisión para la empresa. También ayuda si hay un plan de sucesión y de continuidad escrito, pactado y acordado, como decía Guillermo de Urrea, reglas claras para todos. Y por último, por supuesto que si se puede, si hay que sumarle como familia y con familia empresaria el tema del respeto, el amor y la confianza que hay en la familia. Entonces, ahora sí, preguntas, comentarios. Hola Mireya, mucho gusto. Mira, precisamente me encuentro en la situación de la sucesión de la empresa. Yo tengo 8 hijos. Ah, caramba. Mi Ajá. esposo ya es el fundador y tengo un hijo que es el sexto de los 8 que ahora lleva la dirección de la empresa y lo hace divinamente. Nada más que, bueno, nosotros ya vamos para abajo y queremos hacer ahora sí que un testamento. Y una, ¿cómo se le llama esto? Cuando vienen los asesores y todo eso, Sí, lo que quieres hacer es planear la sucesión. planear la sucesión. Planear la sucesión. En la forma que nos planteas, por ejemplo, la cuestión de Urrea y de algunas de esas empresas, nos pones como la cosa muy sencilla. Yo no sé, pero yo ahorita lo estoy viendo tan difícil, tan complicado, seguramente por el número de elementos que tengo en mi familia. Ajá. Pero Mira, no es tan complicado. Sobre todo depende de qué tan complicado sea la familia. Si la familia es sencilla y llega rápido a acuerdos, no es tan complicado. Yo te animaría a contemplar el caso de Verkamp, que dice, bueno, contratamos a un consultor en empresas familiares para que nos ayudara a cómo hacer el proceso, cómo ponernos de acuerdo entre nosotros y así claro, las reglas claras. Entonces, perfecto. para que no recaiga sobre ti todo el trabajo, toda la presión, pues justo para eso estamos aquí los consultores, para decirte qué es lo que hay que hacer, los pasos, reunir a la familia y llevarlos de la mano en este proceso. Perfecto, muchísimas gracias. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es que ponía el título de la plática de hoy de las mujeres dentro de la empresa. En los casos que nos presentaste,
la mayoría, bueno, no, el 100% Han de sido los mujeres. sucesores fueron hombres. Hubo un error en el título, pero te lo puedo contar. Por ejemplo, en el caso de Urrea, Ujú. específicamente no quieren hablar del tema, no quieren hablar de mujeres dentro de la empresa Oh, como tema sucesorio. ujú. Luego, en lo que sí es cierto es que todas las esposas colaboraron con el fundador, ahí sí. O sea, cuando uno ve las historias, siempre dicen, por ejemplo, era él y su esposa, empezaron a medir en el caso del optometrista. Luego el otro decía, bueno, pues él y su esposa, bueno, en el caso de Urrea no, la esposa no intervino demasiado, pero en otros casos sí. Por ejemplo, en el de la Costeña, igual dicen que él y su esposa empezaron a empacar en el garage de su casa. Entonces, ahí Sí, sí sí, que cuando es un fundador que empieza desde cero, más antes, cuando digo, si uno no tenía un garage, no podía empezar un negocio, porque todos los negocios se hacían en el garage. empezaban en los Entonces, garajes. obviamente, la esposa estaba allí echando la mano y echando todos los kilos y orientando y apoyando. En efecto, en los casos que he mostrado, no hay presencia de mujeres. En el caso de No hay, Berkham, ahora que es la cuarta generación, sí empieza a haber mujeres. ¿Cómo intervienen las mujeres en la continuidad? Yo te diría que mientras está la primera generación y entra la segunda, en caso de que haya hermanos, se piensan más a la hora de pelearse entre ellos. ¿Por qué? Porque está la mamá. La mamá está detrás. La mamá intercede claro. por uno, luego intercede por el otro, luego les dice, a ver, no te pelees con tu hermano, oye, ¿por qué no echan la mano a este? Las mamás, Sí, por lo general, aglutinan, tratan de sí, limar asperezas entre las familias, entre los sí, familiares. Sí ayudan a conservar la buena armonía. Digo ayudan porque en un momento dado la mamá ya no está. Entonces ahí es donde entra el tema del protocolo y de tener toda la sucesión planeada. Cuando la mamá no está y el papá tampoco, es cuando empiezan los platos a la cabeza. Entonces, eso se tiene que trabajar desde antes. La claro. mamá y el papá todavía viven, es el momento ideal para empezar a planear la sucesión, porque todavía pueden interceder entre los hermanos y ayudar a que se pongan reglas claras. Hay otras empresas que Claro. han sido fundadas 100% por mujeres. Por ejemplo, Doña Tota, que es el de las gorditas Doña Tota, ella fundó la empresa, ella la Sí, tiró sí, adelante. En el caso de sí, Bordados sí, Mati, fue ella la que fundó la empresa y hoy hay una fábrica enorme y hay muchísima... es toda una marca, ¿no? La de Bordados Mati empezó como Bordados y lo fundó una mujer. sí, Entonces, sí, las mujeres cuando no están consideradas oficialmente en el organigrama, sí pueden contribuir a que haya mejor relación sí, entre los fundadores y los sucesores. sí, perfecto. Hombre, Mireya, pues mucho gusto, muchas gracias. En tu caso, Susana, seguro que tú eres de las que intercedes para que Sí, vaya en paz. para que todo vaya en paz. En Sí, efecto. mucho gusto, Mireya, y muchas Hola, gracias. Susana. Que estés bien, bye. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Gracias, Mireya. Muchísima, ahora sí que información bien interesante. Yo sí, te voy a ser franca, me subí porque justamente esta parte de mujeres dentro de las empresas es crítica. Uno, siendo mujer, y dos, bueno, pues obviamente lo que sucedió también en la empresa de mi papá es que la mayoría éramos mujeres y pues a final de cuentas la acabaron vendiendo. Sin embargo, tengo... ¿Cómo? Sí, pues me casé y me fui y entonces ya decidieron que ya le venía. Pero bueno, independientemente de esa parte, una muy importante que me está tocando ahorita es acompañar justamente a empresas que tienen, obviamente,
los señores ya tienen 70 para arriba y son también, o sea, son las siguientes generaciones. Dentro de ellas muy tradicionales, en las que obviamente los hijos son los que trabajan en la empresa y la mujer se debería de quedar en la casa cuidando niños, teniendo perro, camioneta, 2 hijos y una gran casa, ¿no? Sin embargo, bueno, dentro de estas empresas hay varias en donde las mujeres, aunque ellas no estén en puestos de dirección, sí es importante que entiendan, una de ellas es tercera generación, cómo acercarlas a que dejen de tener aversión o que dejen de tener este tabú de, como yo soy mujer, entonces yo no tengo por qué estar sabiendo o no me interesa lo que pase con la empresa cuando es su patrimonio. Cómo acercarlas, cómo acompañarlas, cómo se puede que dentro del consejo le digas, oye, bueno, vamos y te acompaño y estamos de oyentes, o cuál es la recomendación que darías para poder empezar a involucrar a estas mujeres de esta generación de 40, 30, que probablemente no estén involucradas dentro de la operación, pero que sí dentro de probablemente o la toma de decisiones o la parte patrimonial. Ok, entonces lo que me Gracias. dices es que en este caso ellas no están trabajando en la empresa, No, no están, no, y sus hermanos sí. pero sí son propietarias. Sí, a final de cuentas ellas, Ah, o sea, el problema es que pero como esta ellas sí tercera son propietarias. generación, sí, ella sí debe de ser propietaria, pero el problema es que no tiene idea, no entiende y no quiere aprender. O sea, vaya, le da miedo entrar a estos porque no entiende de qué es lo que sucede y ella es historiadora del arte y lucha por las mujeres, etcétera, pero no entiende esta parte de es tu patrimonio y el día que falten tus papás va a haber algo para ti dentro de esto y si tú no entiendes y si hoy no te pones las pilas, es muy probable que quedes fuera y que sean solamente tus hermanos, tus primos, etcétera, o tus sobrinos los que queden dentro y tú vas a acabar excluida de inclusive de lo que vives hoy. A ver, el ejemplo de esto nos lo puso Araceli Aramburuzabala cuando ella cuenta que ella pasó, y lo digo así porque lo dijo ella, dice, yo pasé de la cocina a la oficina. Su padre era el dueño de cervecería Modelo, se muere el padre, y las herederas eran ella y su hermana, que eran 2 mujeres. Ella no tenía ni idea absolutamente de nada. Dice, yo me había dedicado a cuidar a mis hijos, pero cuando mi padre fallece, yo le prometo que me haré cargo del negocio. Y tal cual se fue a hacerse cargo del negocio. Entonces, lo primero con estas mujeres es decirles, a ver, esto es tuyo, tú tienes que cuidarlo. Ahora, si ella no quiere y no lo cuida, pues ya es tu responsabilidad, lo vas a perder. Pero si ella es accionista, ella tendría que poder estar en el consejo de administración. Bueno, no sé cuáles sean las políticas de la empresa. O sea, yo tendría que, Fernanda, hablar contigo mucho más en corto, pero en principio ellas tienen que ser las primeras interesadas. A nadie se le puede forzar a nada, ni siquiera a perseguir su propio patrimonio. Entonces, a veces nos da mucho coraje ver esto, decir, oye, hasta en tus hijos, Fernanda. A veces ves a un hijo que dice, tienes que hacer esto porque si no haces esto te va a ir mal y platicas y hablas con él y el hijo no te hace caso y le va mal. Pues en Ya el está caso consciente, de ¿eh? Ya mujeres, está consciente y quiere tomar pasos, pero le hago preguntas y obviamente pues todavía no la sabe contestar, por eso la tengo que llevar de la mano a que pueda la tienes entender. que llevar de la mano, tienes que hablar con ella. Una opción es que si está contemplado no sé si en los estatutos, en la manera de operar de la empresa, que ella pueda empezar a asistir a los consejos de administración. Supongo que sigue con mucho miedo. Yo le diría, puede hacer un diplomado, no ya una carrera, una maestría, un diplomado en administración, un diplomado de 2 meses, 3 meses, porque a lo mejor le da miedo porque no sabe nada, porque no entiende nada y porque piensa que no está preparada. Y seguramente no lo está. Pero para que pierda ese miedo, yo le diría, primero prepárate un poco, búscate, aunque sea lo más light que te puedas imaginar,
pero algo para empezar a entender lo que es un balance, cuando te hablan de ventas, cuando te hablan de online, offline y publicidad, ¿qué es eso? Tener una cierta idea de temas de administración en paralelo. O sea, yo te diría, no es que me apunto, que sé yo, al ITAM, hago un diplomado de 1 año y luego entro. Pues no, a lo mejor puede ser en paralelo y sobre todo buscando una mentoría, que a lo mejor esa mentoría, Fernanda, se la puedes dar tú. Una mentoría es cuando ella vaya a una junta de consejo y luego diga, a ver, Fernanda, no entendí qué es esto, qué es aquello, esto cómo funciona. Entonces tú la vas llevando de la mano. Pero lo primero Ok. es que ella quiera, Ya quiere. ella quiera. Y si Ya ella quiere. quiere, entonces hay que hacer un plan adecuado a ella y adecuado a la empresa. Digo, si quieres, después hablamos fuera del aire. Gracias. Un plan para ella, para ayudarla a que se pueda incorporar a la empresa con todo lo que eso suponga, ¿no? A lo mejor de tener que estudiar un poco más, empezar a hablar con, no sé si son los primos, los tíos o los hermanos y empezar a involucrarse. Ok. Muchas gracias. ¿Qué más? Preguntas, comentarios. Yo, Mireya, buenas tardes. José, ¿Cómo estás? Gracias, Mireya, por la plática. Entiendo que hubo un tema, una confusión en el tema, pero creo que esta plática nos lleva a 2 reflexiones importantes. La primera es que sí hay empresas familiares exitosas. ¿Ok? ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces hablamos de lo que implica pasar de una generación a otra y de cómo se pierden las empresas. Entonces, es reconfortante hablar de familias, de empresas familiares exitosas. Y el otro tema, que es el que entró de rebote, pero no importa, no por eso es menos importante, es la mujer, ¿no? El papel de la mujer en la empresa familiar. Y hoy seguimos viendo que las mujeres no participan, ¿sí? En puestos directivos o participan muy poco, ¿verdad? Y participan menos en la toma de decisiones. Y cuando tú hablas de los procesos de sucesión, pues se puede contar con los dedos de una mano cuántas mujeres trabajan en esos procesos, lamentablemente, ¿sí? Y una de las justificaciones es que, como dijo Fernanda ahorita, pues no está preparada la persona, ¿sí? Pero nadie nace sabiendo. ¿M? Saber es un proceso, conocer es un proceso y creo que la puerta está abierta para que las mujeres entren por ahí, se preparen, ¿sí? Y sean tan exitosas como lo son los hombres. Y yo creo que ese debería ser el mensaje. En todas las familias hay mujeres, bueno, no en todas, pero en la gran mayoría hay mujeres y hay que considerarlas dentro de la vida de la empresa familiar y como tú dijiste, no nada más en la cocina. Gracias. sí, en efecto, fíjate que hace poco salió una revista que está, bueno, además ahora con todo lo del 8M, muchas revistas han sacado este mes el tema de las mujeres, mujeres empresarias y mujeres en los negocios. Y coinciden todas las mujeres que han llegado a puestos de dirección, coinciden en que se prepararon muy bien, estudiaron mucho, se prepararon mucho y cuando empezaron desde niveles más bajos, le tuvieron que dedicar muchas horas, pero ya iban con una visión. Tengo una visión. La visión es que no me quiero quedar donde estoy y voy a hacer lo necesario para poder ser candidata para el siguiente puesto y luego para el siguiente y luego para el siguiente. Entonces son mujeres que tienen muy claro a dónde quieren ir y además saben que se tienen que preparar muy bien.
que prepararse muy bien quiere decir no solo a veces estudiar pues, el tema, lo que hayas estudiado, la carrera o la academia, sino estudiar dónde estás, estudiar tu empresa, estudiar tu sector, estudiar qué procesos haces en el área en que tú estás que funcionan muy bien. Y eso es lo que les ha permitido crecer, en efecto. Y con el tiempo llegar a puestos de dirección, que en efecto son menos las mujeres que están en puestos de dirección. Se han ido incrementando poco a poco, eso ha ido creciendo, pero todavía falta mucho por hacer. Así es. ¿Qué más? Pues si no hay más preguntas, ya daríamos por concluido el tema. Precisamente las pláticas como esta lo que hacen a veces es plantear más dudas en lugar de resolver temas, ¿no? Y precisamente para eso es el seminario que daremos en el mes de abril, donde se van a tocar todos estos temas, el tema de la sucesión, el tema de la continuidad, el tema de la mujer en la empresa, y vamos a tener 3 días para poder platicar de todos estos temas en profundidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Mireya. Muchas gracias, Mireya. Mucho gusto. Hasta luego. Susana, igual. Gracias. Gracias, hasta luego.